Una de las noticias que hemos conocido en las últimas horas es la resolución judicial del juez Mario Carroza, que 32 años después condena a 11 militares por su responsabilidad en el caso Quemados, uno de los más terribles y crueles de la dictadura y que le costó la vida al joven fotógrafo de 19 años, Rodrigo Rojas de Negri, cuya madre, Verónica, está sentada acá en el estudio con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias por invitarme. Partamos de inmediato con las acciones que van a seguir adelante, porque si bien se llega a establecer una verdad judicial, Sí. se llega después de tanto tiempo. Y uno siempre se pregunta en todo este tipo de casos, o de violaciones a los derechos humanos, cuando han pasado 30, cuando han pasado 40 años, uno dice la justicia, ok, tarda pero llega, pero la justicia es justa cuando llega tan tarde, porque la justicia también tiene que ser oportuna. Exactamente. Debiera ser oportuna, pero no lo es. Y en este caso tampoco lo es. Como yo creo que prácticamente en el 90-98% de los casos de crímenes cometidos en Chile. No, de frentón, la justicia sí llega en el sentido que se establece que son el crimen. En otras palabras, se termina con el pacto de silencio de este caso, ¿no? Y bueno, hay 11 condenados, a pesar de que eran 13 los acusados. Nosotros vamos a apelar todas la FEP, que es la agrupación de familiares ejecutados políticos, y mi abogado van a apelar por que, bueno, todas las condenas. En primer lugar, hay que establecer ciertas cosas. El ministro hizo un trabajo minucioso en el sentido de investigar y va detallando, va en su relato, que son 546 páginas, es un libro, yo no les voy a decir que lo he leído todo. El ministro va relatando cómo se va desarrollando el crimen, se establecen quiénes son los criminales, están todos los nombres, pero da condenas mínimas. Por ejemplo, Julio Castañer, que es quien le enciende el fuego, y Figueroa Canora les da, y a Medina les da 10 años y un día. Por ser jefes de patrulla, tanto Figueroa Canora como Medina Gálvez. No, Julio Castañer. Julio Castañer. Ellos tienen la pena mínima, que es 10 años un día, pero yo pido cadena perpetua, porque el crimen fue tan horroroso. No fue solo el crimen contra Rodrigo y Carmen, fue un crimen que paralizó al país, fue un crimen ejemplificador, que no solo paralizó al país, pero terminó destruyendo familias, y muchas familias. Verónica, y en el caso de Pedro Fernández Vitus, él fue absuelto en esta causa porque existía la cosa juzgada. Él había sido condenado anteriormente. Cuéntenos qué acciones piensa seguir en ese caso y si es Bueno, voy a posible. apelar completamente. En primer lugar, porque ese fue un fallo fraudulento, porque fue un fallo de las Cortes Militares. En segundo lugar, ahí también hubo, la acusación fue de cuasi delito de homicidio. Y el ministro Carroza establece muy bien y da los puntos claros por los cuales él considera que este es un crimen, Un homicidio calificado. homicidio calificado. Entonces ya ahí hay otra diferencia también. O sea, aparte de ser fraudulento, las condenas, o las acusaciones fueron mal hechas, ¿no? ¿Y cuál fue el rol de Fernández Vitus? Bueno, yo diría de los tres, porque los tres lo hicieron. Al quemarse Rodrigo y Carmen, de acuerdo a lo que decía el conscripto Guzmán, Julio Castañer quiso disparar, matar inmediatamente a los muchachos. Y Fernández Vitus dijo que no porque él era católico.
lo que me parece una burla tremenda, porque dejarles más o menos ir a tirar a un hoyo a 20 kilómetros de diferencia, de distancia, a un lugar totalmente rural, en un hoyo, pasando por un hospital. No se detienen, porque pasan con las tres patrullas, pasan por el hospital y no se detienen a buscar asistencia médica para los niños y los van a tirar allá. Ese es el rol de Fernández Dito. ¿Ah? Él es el que decide que la forma de deshacerse de ellos es tirándolo en un sitio eriazo, en un camino rural. Ahora, es bueno hacer memoria respecto de lo que sucedió con su participación y lo que ocurrió en su carrera militar, porque tal vez en este instante es bueno recordarlo, dado el fallo y dado que queda absuelto en esta parte por haber sido cosa juzgada, que él se mantuvo en el ejército y en su momento, después de toda la acusación, de todas maneras fue subido de grado. Eso es un punto. Del otro punto, recibió dinero extra por efectos postraumáticos, como que nosotros no hubiéramos sufrido nada, ¿no? Y más encima, en el gobierno de la presidenta Bachelet, el primer gobierno, se le dio una escuela subvencionada. O sea, beneficios es una falta. Lo mismo que pasó con Castañer, porque también en el gobierno de la presidenta Bachelet, Castañer es nombrado el jefe del Comando Sur, de Concepción al Sur, Punta Arenas. O sea, aquí hay muchas burlas, hay mucho juego, pero yo no me quiero meter en eso, es parte de la historia y es importante que se sepa. Pero yo quiero referirme a que, porque soy bien fuerte en decirlo, yo no me voy a detener un segundo en seguir buscando justicia, verdad y justicia, ¿no? Parte de la verdad está establecida, pero la justicia se ha realizado en la medida de lo posible, y yo eso no lo acepto. ¿Cuál sería una condena que usted le dejaría satisfecha? Cadena perpetua, y en el caso de Medina y Fernández Ditus quizás 20 años, mínimo. Verónica, lo que pasó en este caso es que un ex conscripto rompió el pacto de silencio, Sí. que es esta figura que ha impedido que se avance en el esclarecimiento de los casos de violaciones a los derechos humanos. ¿Qué sentimiento le provoca esto? Bueno, yo diría que el conscripto Guzmán no ha impedido, al contrario, gracias a que el conscripto Guzmán se decide hablar, nosotros pudimos seguir la querella criminal. Claro, él lo quiebra, a diferencia de otros casos donde... No, por eso digo, con esto se rompió el pacto del silencio, porque los otros siguieron encubriendo, ¿no? Y de hecho, bueno, hay acusaciones que están muy claras. Yo en algún momento voy a tener que tomarme el tiempo de leer el libro completo, porque para mí es como un libro. 546 páginas no es algo así simple. Voy a decir que el ministro hizo un trabajo bastante serio. Yo creo que tuvo muchos tropiezos en el camino, porque varias veces lo quisieron sacar y tuvimos que declarar en su favor. ¿Y por qué? Porque no nos olvidemos, aquí está envuelto Juan Antonio Cast. José Antonio Cast. Sí, Juan Antonio Cast defendiendo a Julio Castañer, Así que además de su equipo. Claro, porque él es cercano a José Antonio Cast, allá en Magallanes, es coordinador del Movimiento Acción Republicana, Exacto. A pesar de que ahora Cast lo niega, pero eso en su momento fue compartido y lo defendió, asegurando que lo que había pasado es que alguien había pateado una granada o una bomba molotov, y eso había generado esta situación, comillas, accidental. Bueno, pero esa es una explicación. Yo recuerdo haber visto en uno de estos pasquines un video en que José Antonio Cast aparece diciendo que nosotros pescamos un vago de la calle, lo vestimos y lo hicimos declarar, pero que ese hombre nunca había estado en el ejército. O sea, aquí hay juegos muy sucios de todos lados. Mentir. Por ejemplo... ¿Y no piensa tomar acciones legales ahora que ya está el fallo y la condena? Tengo que pensarlo porque todo esto significa dinero y nadie me lo va a hacer gratis. Pero no esperaría por lo menos que se retractaran luego que la justicia falló. No, por supuesto. Eso al menos. Sí, pero yo no acepto palabras, yo acepto acciones. Y acción tendría que ser más que
decir, ay, lo siento, es no, me equivoqué, y que, bueno, que deje a un hombre que está preso, está bien, es problema de él, porque es un hombre sin moral, es un hombre que anda instigando y anda provocando. No soy una persona que odie, pero busca justicia. Yo leía aquí, mientras escuchaba su relato nuevamente, estaba releyendo la carta de Carmen Gloria. Gloria. Luego ayer que en respuesta a las distintas consultas que le hicieron los distintos medios de comunicación, y ella refleja más o menos lo mismo que usted señala, en el sentido de que la tardanza de la justicia, y además me llamó la atención una parte en donde no se muestra la desesperanza producto, lo interpreto yo así, de lo que ha ocurrido con otros fallos y otros cumplimientos de condena. En una parte ella dice algo así como, después de 32 años, demasiado tiempo, y no sé si cumplirán esa pena también, pese a ser una pena baja. Bueno, y ella tiene toda la razón, porque no nos olvidemos, además, que uno de sus abogados, Héctor Salazar Ardiles, encubre y defiende a los de Punta Peuco. Y ella se está refiriendo a los de Punta Peuco. Entonces ahí hay algo que es muy extraño. Algo está protegiendo Carmen. Sí, algo está protegiendo. Me parece muy extraño eso. Ahora, debo decir de que desde el 2 de julio del 1986, hasta que me muera, voy a seguir luchando por justicia para los dos. Y digo hasta que me muera porque yo veo que en cualquier momento, yo tengo 74 años, no soy una niña. ¿Hubo un quiebre entre usted y Carmen Gloria Quintana? Sí, a raíz del abogado. A raíz del abogado. ¿A usted no le parece Además, aceptable? Carmen Gloria Quintana no quería que yo hiciera la querella criminal. ¿Y qué explicación le dio? Estaba el caso cerrado, porque ella recibió una indemnización. Por eso es que ahora en la carta, por ejemplo, dice, yo no estoy en eso. Claro, pero ella ya recibió la indemnización, que fue de un montón de millones de pesos, pero no es el punto. A mí, al último, lo que me interesa es justicia, 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 justicia. ¿Y usted le atribuye responsabilidad en la dificultad del esclarecimiento o en la impunidad, derechamente, de tantos años a los partidos políticos, a los distintos gobiernos? Sí. ¿Por qué? Más que a los partidos políticos, bueno, los de derecha de frentón, ¿no? Pero la democracia cristiana también, al Partido Socialista también, que es la ex democracia cristiana, porque ¿para qué estamos hablando de otras cosas? Para mí, el Partido Socialista de hoy son los MAPU, los Izquierda Cristiana, que son su origen la democracia cristiana, los PPD, ¿no? Los PPD que vienen de todos lados, porque a ellos no les interesó lo que vivimos nosotros. Ellos buscaron su comodidad y se olvidaron de lo que un país entero peleó dentro y fuera. A propósito de eso que dice al final, ¿qué le pasó hoy día cuando en la marcha que se hace tradicionalmente los días viernes, por distintas agrupaciones de derechos humanos, hoy día tuvieron una dificultad adicional porque las calles estaban cerradas, Sí. producto del encuentro de Prosur? Yo considero... Perdón que le interrumpa. Me refiero, relacionándolo un poco con esto, con las cosas del olvido y su convicción de seguir hasta la muerte buscando justicia. Sí. Lo digo porque al pasar de los años, al parecer estos temas comienzan cada vez más a quedar, comillas, no sé si me duele decirlo, como en el olvido. La gente trata de olvidarlo o la sociedad trata de olvidarlo. Entonces, lo que vi hoy día, cuando ustedes no podían marchar en las cercanías del Palacio de Gobierno, era como simbólico, era como, a ver, esto es más importante, esta reunión de presidentes, que la búsqueda de justicia de tantos años. Y además presidentes que mantienen la impunidad y que son criminales, tienen un historial criminal, ¿no? Bueno, yo era una de las que decía que nosotros debíamos marchar por Morandé como lo hacemos todos los días viernes, hasta los tribunales. Pero bueno, hay que respetar. Y se decidió, bueno, se negoció con Carabineros. En primer lugar, no nos iban a dejar marchar
pero para nosotros la justicia es lo más importante. Y por eso hemos luchado y se nos han muerto compañeras luchando, buscando justicia por sus hijos o sus maridos o sus hermanos, ¿no? Y bueno, tuvieron que darnos, pero esta vez marchamos con fuerzas especiales, no con carabineros nomás, con fuerzas especiales. O sea, ¿qué nos está demostrando Piñera a nosotros? Que para él es más importante un criminal, un asesino como Bolsonaro, por ejemplo, o una mujer que se dice ser socialdemócrata. Yo no creo que nadie que sea socialdemócrata puede tener los planteamientos que tiene ella, y que la mujer de Bolsonaro, además que falta de respeto a las constituciones nacionales, imponerse, eso es ser dictador, el imponerse, que fue lo que hizo Pinochet. Verónica, por último, el fallo también determina un monto indemnizatorio. ¿Usted va a apelar? Sí, pero todavía no. Primero me voy a tirar con los civiles. Ahora sí, en el momento que sea notificada tengo 5 días para apelar. Y por supuesto que voy a apelar, por varias razones. Una, en primer lugar porque me parece una burla la cantidad que se asigna. No es porque yo busque dinero, pero si yo tomo en cuenta en 33 años lo que yo he gastado solo en viajes a Chile, en informarme, en recorrer, buscando jueces al comienzo, porque no nos olvidemos que en este crimen, por 18 días los militares negaron haber estado envueltos en el caso, ni siquiera aceptaban que ellos eran parte, ¿no? Por 18 días, y porque aparece ese suéter de Rodrigo, no les queda más que aceptar de que sí, ellos estuvieron envueltos en la zona, pero tampoco dicen que están envueltos en el crimen, ellos niegan eso. Entonces todo eso ha sido no solo un desgaste. Mira, yo me quedé sin trabajo, o sea, debo decirles de que tuve una suerte porque era muy bien valorada, que la ciudad de Rockville, porque yo era empleada de la ciudad de Rockville en el estado de Maryland, sí, me dio 6 meses, 5 o 6 sueldos, pero permiso pero ya no pude volver. Si mi trabajo es terapia de familia, tú no puedes estar un día partiendo para un país y después al otro día venir a hacer terapia y abandonar. Claro. No, eso es tan injusto como no hacer justicia. ¿Y usted vuelve a Estados Unidos por último con qué sensación? Frustración, mucha frustración. Me siento que ha sido muy injusto todo. Y ya que usted me preguntó sobre lo civil, le voy a decir una de las injusticias que me parece más terrible y me parece un machismo espantoso. El padre de Rodrigo no me dio plata ni siquiera para un pañal en la vida. No lo tomó en brazo nunca. Cuando me llamaba a mí, yo le pasaba el teléfono al niño, él cortaba. Cuando yo le pedí de que él interfiriera para que dejaran a Rodrigo salir a hacerse un tratamiento a una clínica privada, me dijo: yo no puedo exponer a mi familia. Después... ¿Y él fue indemnizado? La misma cantidad que me dieron a mí. Entonces, ¿qué? Estamos por lo que me decía mi hijo Pablo, me decía: qué vieja, me dice, o sea que lo vamos a premiar por donar el esperma, sperm donor, decía. ¿Qué se creen? O sea, es que esto nos muestra, por eso nos acusan a nosotros, pero ese hombre nunca fue vinculado a nosotros. Ese hombre, de partida, su abogado es de ultraderecha, es de la UDI. Ya de partida les dice que no. Ahí yo creo de que hay influencia de su familia también, que es muy de derecha, y de hecho uno de sus cuñados, el esposo, o no sé si seguirán casados o no, de una de sus hermanas era de la CNI. Verónica, vamos a quedar pendientes de las acciones que vengan a continuación respecto del caso del asesinato de su hijo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Sí. Muchas gracias. No, yo les agradezco porque la verdad es que se conoce muy poco del caso, porque generalmente se habla y bueno, se muestra a la Carmen, y qué espantoso, porque además lo que le ha tocado vivir a ella no es nada fácil. Y son distintos tipos de dolores, ¿no? Pero ella hizo su vida también.
y a mí se me acabó la vida. Y a mi hijo Pablo peor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Verónica. Gracias a ustedes.